El fútbol mundial está repleto de escándalos y el partido por las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 entre Brasil y Argentina es el último de ellos, un bochorno difícil de creer. El partido fue suspendido por inspectores sanitarios brasileños cuando habían transcurrido apenas 5 minutos, debido a una infracción al protocolo sanitario cometida por 4 jugadores de la selección albiceleste que militan en la liga inglesa. Fueron Dibu Martínez, Cuti Romero, Giovanni Lo Celso y Emiliano Buendía, acusados de violar normas migratorias relacionadas con la pandemia del coronavirus. El asunto se volvió escándalo, pero aún no se sabe la dimensión de ese escándalo. Por eso la pregunta es, ¿en qué lugar lo colocamos si a esta lista de grandes bochornos del fútbol mundial le sumamos el clásico que no llegó a 5 minutos entre Brasil y Argentina? Y para ello vamos a recurrir a 10 escándalos en la historia del deporte más popular del mundo, donde hubo de todo: errores arbitrales, goles que no fueron, partidos sospechados de arreglo, jugadores tramposos. Y para que esto sea más escandaloso todavía, empezaremos con otro partido precisamente entre Brasil y Argentina. Fue en los cuartos de final de la Copa América 1995. Argentina ganaba 2-1 con goles de Balbo y Batistuta. El mundo había empatado transitoriamente a los 9 del primer tiempo. La selección de Pasarela se acercaba a las semifinales, pero faltando poco menos de 10 minutos, Tulio bajó un centro con la mano y definió al gol. El árbitro Alberto Tejada lo convalidó, pese a que la mano fue grotesca. En los penales, Brasil tuvo más puntería y pasó a la siguiente fase. Francia e Irlanda jugaban uno de los repechajes por un lugar en Sudáfrica 2010. La ida había sido para los franceses, como visitantes por 1-0 con gol de Nicolás Anelka. En la revancha en Saint-Denis, Irlanda pasó al frente con un tanto de Robbie Keane y forzaba el alargue. Pero en tiempo suplementario, el árbitro no vio una mano tan grande como el estadio de Thierry Henry, que derivó en el gol de Gallas. Francia lo empató y de esa manera clasificó al Mundial. Años después, se supo que la FIFA le pagó 5 millones de euros a la Asociación Irlandesa para que no iniciaran acciones legales. En los octavos de final de Brasil 2014, México y Holanda empataban 1-1 en Fortaleza. En tiempo de descuentos, Arjen Robben encaró a Rafa Márquez dentro del área y se tiró la zambullida apenas sintió la marca. La simulación fue evidente, pero el portugués Pedro Proença marcó el penal que luego Huntelaar envió a la red para darle a Holanda el pase a los cuartos de final. Inglaterra y Alemania habían igualado 2-2 en los 90 minutos reglamentarios de la final de la Copa del Mundo de 1966. Ya en tiempo extra, el inglés Geoff Hurst remató al arco y la pelota, tras impactar en el travesaño, picó en la línea y salió. El que no lo vio de esa manera fue el árbitro Gottfried Diest, quien validó el tanto y colaboró para que los inventores del fútbol se consagraran campeones por primera vez en su historia. A Inglaterra le tocó estar del otro lado de la injusticia en Sudáfrica 2010. En el encuentro de octavos de final ante Alemania y con el encuentro empatado, Frank Lampard marcó un tanto completamente válido, pero el árbitro uruguayo Jorge Larrionda interpretó que la pelota no había superado la línea de gol. Esta jugada cambió el rumbo del partido, que luego finalizaría con un 4-1 favorable a los teutones. Copa del Mundo España 1982. En el último partido de la fase de grupos,
Alemania necesitaba un triunfo para seguir en el certamen, mientras que a la selección austríaca le alcanzaba con perder por la mínima para seguir en carrera. Un 2-0 la dejaba afuera. El 1-0 clasificaba a las dos selecciones y a quien dejaba afuera era a la selección de Argelia. A los 10 minutos, Horst Hrubesch adelantó a los alemanes. Desde ese momento ya no hubo partido. Fueron pases intrascendentes para los costados y ni un solo remate al arco. Más tarde, jugadores alemanes como Hans-Peter Briegel reconocieron que hubo un acuerdo para finalizar ese partido 1-0. A octavos de final del Mundial 2002 entre Corea, país anfitrión, y la selección de Italia. En un partido cargado de polémicas, el árbitro Byron Moreno favoreció permanentemente al local. Corea por aquel entonces contaba con importantes dirigentes en lo más alto de la FIFA. Hubo penales no cobrados, offsides inventados, patadas y golpes no vistos y una permanente tendencia a favorecer a los coreanos. La historia se encargó de compensar. Moreno cayó preso años después, acusado del delito de narcotráfico. Eliminatorias rumbo al Mundial de Italia 1990. Brasil y Chile jugaban en el Maracaná un partido clave. Los locales ganaban 1-0 y Chile era incapaz de dar vuelta a ese resultado. Faltando 20 minutos para la finalización del encuentro, cayó una bengala en el arco de Roberto Rojas, quien aprovechó para montar su propio teatro. Se llevó las manos a la cara y tras quitárselas, su rostro apareció cubierto de sangre. El arquero fue sacado del campo de juego en camilla. Tiempo después, él mismo confesó que se había cortado adrede con un bisturí. Fue suspendido de por vida en el fútbol y a Chile se le prohibió disputar el Mundial de 1994. Solo 2 personas no fueron capaces de ver lo que hizo Diego Armando Maradona en el primer gol de Argentina contra la selección de Inglaterra en el Mundial de Fútbol de México 1986. Fueron el árbitro y el juez de línea. El resto del planeta fue testigo de cómo uno de los más grandes jugadores de todos los tiempos metió el puño para ganarle a Shilton y colaborar para que Argentina, esa vez, venciera a la selección de Inglaterra. Mundial de Fútbol 2002. El egipcio Gamal Al-Gandour fue el responsable de que España quedara eliminada a manos de Corea del Sur después de anularle 2 tantos perfectamente válidos y tantas otras jugadas claras de gol. Además, nos sancionó un claro adelantamiento del portero coreano en el remate de Joaquín en la definición de tiros penales. Fue un verdadero bochorno en un partido del que no quedan dudas de que estuvo amañado. Son 10 grandes escándalos más el último de todos, el de Brasil y Argentina, suspendido a los 5 minutos por una medida que bien pudo ser adoptada mucho antes y no precisamente cuando apenas transcurrían 5 minutos de juego. ¿Y tú, en qué lugar pondrías a este bochorno en el top ahora de 11 grandes escándalos del fútbol mundial?